Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Sean bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón y con la pasión de quien se sabe que en Cristo todo se renueva, te doy la bienvenida a esta nueva edición de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Hoy no venimos a hablar de un santo más, sino de un hombre cuya vida entera fue un campo de batalla entre el pecado y la gracia, entre el desorden de las pasiones y la fuerza transformadora de Dios. Hablamos de ese gran santo y doctor de la Iglesia, gigante, San Agustín de Hipona, aquel joven brillante que buscó la verdad en todos los rincones equivocados, hasta que la gracia lo alcanzó y lo convirtió en uno de los más grandes doctores de la Iglesia. En una época de crisis política, cultural y espiritual, Agustín supo escuchar en su corazón aquella voz que le decía: toma y lee. Fue un hombre inquieto, apasionado, muchas veces vencido por sus debilidades, pero finalmente conquistado por la misericordia de Dios. Y así, aquel que había sido esclavo de sus pasiones se transformó en pastor, maestro y padre para generaciones enteras, dejando escritos que todavía hoy sostienen la fe de la Iglesia. Este programa será un viaje hacia esa vida fascinante, su historia marcada por búsquedas y caídas, el fuego de su conversión, sus obras inmortales que dieron forma a la doctrina y su legado que sigue siendo brújula para el hombre de hoy. Así que ponete firme, hermano, porque no estamos aquí para mirar de lejos, sino para dejarnos transformar por el mismo Dios que hizo de Agustín un gigante de la fe. Esta hora es para quienes reconocemos que el corazón sigue inquieto hasta que descansa en él. Es un gusto, como siempre, compartir este momento con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Boston, en Houston y el sur de la Florida, así como con nuestra querida audiencia en YouTube, Facebook Live y otras plataformas donde el Señor, en su infinita providencia, nos permite llegar con este mensaje de luz y de verdad. Comencemos como siempre lo hacemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy caminamos junto a San Agustín de Hipona, corazón inquieto y gigante de la Iglesia. En el primer segmento vamos a recorrer su vida, desde su niñez marcada por las oraciones de Santa Mónica, hasta su bautizo en Milán junto a su hijo, de la mano de San Ambrosio, su padre espiritual. En el segundo nos vamos a adentrar en su pasado, antes de la conversión, sus búsquedas en la filosofía, sus errores y pasiones, y cómo la gracia lo alcanzó en el momento más inesperado.
En el tercer segmento vamos a contemplar sus obras y su ministerio, sus escritos inmortales, su ardor como obispo y su firmeza frente a las herejías que amenazaban la unidad de la iglesia. Y en el cuarto vamos a descubrir cómo la iglesia honra su vida, su canonización, su proclamación como doctor, el legado de la espiritualidad agustiniana y su huella providencial incluso en papas como San León Magno. Así es. Bien, no te vayas, al regresar vamos a comenzar este viaje con el gran San Agustín de Hipona, el hombre cuyo corazón inquieto encontró descanso solo en Dios. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Queridos hermanos en Cristo, en este primer segmento queremos adentrarnos en la vida de un hombre cuya historia late con fuerza todavía hoy, San Agustín. No hablamos de un santo que nació con aureola desde el principio. Al contrario, un hombre de carne y hueso, con pasiones incluso, con deseos, con grandes capacidades, eso sí, pero también con profundas debilidades. Su vida es un espejo incómodo para muchos de nosotros, los varones, porque en él se refleja la lucha interior entre la verdad y la mentira, entre el pecado y la gracia, entre el orgullo humano y la misericordia divina. San Agustín nos demuestra que incluso en los terrenos más oscuros del alma, la luz de Cristo puede irrumpir y transformar todo. Hoy queremos recorrer con ustedes los pasos de este gigante de la fe para descubrir que detrás de cada santo hubo un pecador que se dejó alcanzar por la gracia de Dios. Agustín nació en el año 354 en Tagaste, una pequeña ciudad del norte de África. Desde muy temprano se destacó por su inteligencia, por su capacidad de aprender, por su sed de conocimiento. Sin embargo, lo más importante de sus primeros años no fue solamente su brillantez, que lo era, pero la presencia de una mujer que también marcaría toda su vida, su madre, Santa Mónica. Ella fue el faro que nunca se apagó en medio de la tormenta de su existencia. Mónica no fue una mujer perfecta, pero sí fue una mujer perseverante en la oración, paciente en el sufrimiento y firme en la fe. Desde la cuna, Agustín estuvo bañado por las lágrimas de una madre que rogaba sin cesar a Dios por la conversión de su hijo. Lo impresionante es ver cómo Dios siembra semillas que parecen inútiles por un tiempo, pero que tarde o temprano brotan. Aunque de joven Agustín se apartó de la fe y se dejó seducir por otros caminos, lo que había recibido de niño en casa nunca desapareció del todo. Aquí un mensaje poderoso para nosotros como hombres y padres de familia. Lo que sembramos en nuestros hijos hoy, aunque no lo veamos florecer de inmediato, quedará grabado en sus corazones. Santa Mónica no vio frutos inmediatos, al contrario, vivió un dolor, el dolor de un hijo rebelde, pero nunca perdió la esperanza, porque sabía que la gracia de Dios siempre tiene la última palabra. Y esto nos muestra algo esencial. La santidad no empieza en las grandes hazañas, sino en lo cotidiano, simple. Agustín recordaría más adelante con gratitud aquella educación en la fe que recibió de pequeño. Es como si esas raíces familiares fueran un terreno fértil que, aunque descuidado, nunca dejó de estar ahí. Para nosotros, hombres católicos, es un recordatorio de que la oración de nuestras madres, esposas, incluso hermanas, sostiene nuestra vida espiritual más de lo que pensamos. La conversión de San Agustín no se entiende sin el amor de Santa Mónica, su madre. Y eso ya nos dice mucho de la fuerza espiritual que Dios pone en lo escondido. Ahora, desde muy joven, Agustín fue enviado a estudiar a Cartago, una ciudad vibrante.
llena de cultura, filosofía y debates intelectuales. Ahí su talento se expandió como fuego. Aprendió retórica, filosofía y las artes del pensamiento crítico. Era un hombre brillante, un genio en potencia, y esa inteligencia fue reconocida desde temprano. Sin embargo, esa búsqueda del conocimiento no siempre lo llevó por caminos rectos. Como pasa muchas veces con los dones que Dios nos regala, cuando no los ordenamos hacia Él, terminan desviándose y convirtiéndose en instrumentos de soberbia. Agustín buscaba la verdad, pero muchas veces se contentó con sucedáneos, con ideologías, con filosofías que prometían respuestas fáciles. Y aquí está el drama de muchos hombres hoy. Nos perdemos en las búsquedas, en las distracciones, en la necesidad de respuestas inmediatas. Y olvidamos que la verdad no es una idea, sino una persona, Jesucristo. Agustín, con toda su inteligencia, aún no lo comprendía. Él quería la sabiduría, pero todavía no estaba dispuesto a abrazar la cruz. Y así, en su juventud, probó de todo: las ideas maniqueas, los placeres del mundo, los honores que daba la academia. El corazón le ardía por conocer, pero estaba vacío de Dios. Sin embargo, no debemos mirar esto con desprecio, sino con esperanza, porque esa misma sed insaciable que Agustín sentía fue la que lo llevó poco a poco a comprender que solo en Dios su corazón podría descansar. Sus estudios y su curiosidad no fueron desperdiciados. Dios utilizó esa inteligencia, ese deseo de saber, para llevarlo a lo más alto de la teología. Aquí hay un mensaje profundo. Lo que hoy puede parecer un exceso, un desorden, mañana puede ser transformado en instrumento de salvación si se entrega a Cristo. El camino de Agustín nos enseña que Dios no desperdicia nada de lo que somos. Todo lo que tenemos, nuestros talentos, nuestra inteligencia, incluso nuestras equivocaciones, todo eso puede ser usado por el Señor para su gloria. A medida que Agustín avanzaba en su vida, a pesar de los aplausos de sus estudiantes y el prestigio que ganaba como maestro de retórica, había algo que lo consumía por dentro, un vacío que nada podía llenar. Probó el éxito, la sensualidad, el poder de la palabra, la influencia intelectual, pero siempre quedaba con un sabor amargo de insatisfacción. Esta es una realidad que muchos hombres de hoy conocemos. Podemos lograr grandes cosas en el trabajo, ser reconocidos socialmente, tener lo que el mundo llama éxito. Pero en lo profundo del alma hay un silencio incómodo, una pregunta sin responder. ¿Eso es todo? Agustín comenzó a darse cuenta de que las filosofías que había seguido no le daban descanso. Incluso su acercamiento al maniqueísmo, que prometía explicaciones fáciles sobre el bien y el mal, lo dejaron vacío. En ese desierto interior, Dios preparaba la semilla de la gracia. Fue en Milán cuando escuchó predicar a San Ambrosio que sus defensas empezaron a caer. No fue una conversión instantánea, sino un proceso largo y doloroso, como arrancar de raíz los hábitos de tantos años. San Ambrosio lo cautivó, no solo por su elocuencia, sino porque en él Agustín descubrió a alguien que vivía lo que predicaba. Y esa autenticidad lo golpeó en lo más hondo. Aquí hay una enseñanza muy clara para nosotros, porque muchas veces Dios nos habla a través de testigos creíbles. San Ambrosio fue esa chispa, pero la lucha de Agustín no terminó ahí. Sus pasiones, su orgullo, sus cadenas interiores no se rompían tan fácil, hasta que un día, en un jardín de Milán, llorando de desesperación, escuchó aquella voz infantil que repetía: toma y lee. Abrió la escritura y se encontró con la carta a los romanos.
Revestíos del Señor Jesucristo y no busquéis satisfacer los deseos de la carne. Ese fue el golpe de gracia. La palabra de Dios penetró como una espada y lo quebró para siempre. Después de años de lucha, de resistirse al llamado de Dios, Agustín finalmente se rindió. En la vigilia pascual del año 387 recibió el bautismo de manos del mismo San Ambrosio, acompañado también de su hijo Adeodato. Imagínense ese momento. El hombre que había buscado la verdad en tantas partes, que había saboreado los excesos del mundo, ahora estaba siendo lavado por las aguas que dan vida eterna. Ese gesto no solo fue el final de una etapa oscura, sino el inicio de una vida completamente nueva. Como él mismo diría después en sus confesiones, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Este bautismo tuvo un valor aún más profundo si consideramos que en su infancia Agustín careció de un padre que lo guiara en la fe. Su padre biológico, Patricio, no fue un pilar espiritual en su vida y ese vacío lo marcó. Ahí aparece con fuerza la figura de San Ambrosio, quien no solo fue el predicador que derribó sus resistencias intelectuales, o el gran maestro, sino también el verdadero padre espiritual que lo condujo a las aguas de la vida eterna. En Ambrosio, Agustín encontró la paternidad que le faltaba, un maestro en la fe, pero también un padre en el espíritu. Y lo más conmovedor es que en ese mismo bautismo estuvo presente su hijo Adeodato, fruto de su pasado desordenado. Es decir, el Señor permitió que la historia se redimiera de un modo perfecto. El hombre que había carecido de paternidad espiritual recibió un padre en la fe y al mismo tiempo pudo transmitir esa herencia divina ahí mismo a su propio hijo. Así el círculo de la gracia se cerraba. Dios, que no abandona a los suyos, le dio a Agustín un padre espiritual y lo convirtió a él mismo en un padre en la fe para su hijo y con el tiempo para toda la iglesia. Hermanos, al recorrer la vida de San Agustín hasta su bautismo, descubrimos que la historia de este santo no es la de un hombre perfecto, sino la de un hombre rescatado. Sus dones, su inteligencia, sus caídas, sus lágrimas, todo fue abrazado y transformado por la gracia de Dios. Y lo mismo vale para cada uno de nosotros. No importa cuán lejos hayamos caído, no importa cuán grande sea la batalla interior. La misericordia de Cristo siempre tiene la última palabra. San Agustín nos muestra que el hombre católico de hoy no tiene que tener miedo de reconocer sus heridas, porque ahí mismo puede empezar la victoria de Dios. Vamos a una pausa y regresando vamos a hablar sobre ese pasado oscuro de Agustín. Ya volvemos. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Estamos de regreso en este segundo segmento. Soy Leo Janón, en este tu programa El hombre católico en el mundo de hoy. Bueno, en este segundo segmento vamos a detenernos en una de las etapas más intensas y quizás más duras de la vida de San Agustín, su pasado previo al encuentro con Cristo. Es fascinante ver cómo un hombre que más tarde sería obispo, incluso doctor de la iglesia y un gran modelo de conversión, tuvo primero que recorrer sendas de extravío tan únicas y tan fuertes. Su juventud y adultez temprana estuvieron marcadas por pasiones totalmente desordenadas, por filosofías que lo sedujeron, por un afán de búsqueda que lo llevó a probar de todo. Pero en medio de ese aparente caos, Dios iba tejiendo silenciosamente su plan. Hoy nos adentramos en esos años oscuros, no para glorificar el pecado, sino para ver cómo incluso allí se gestaba la grandeza de un corazón que sin saberlo ya estaba siendo atraído hacia la verdad. La juventud de Agustín estuvo marcada por un desenfreno que él mismo reconocería con profunda vergüenza en su libro Confesiones.
Apenas adolescente, relata cómo se dejó arrastrar por los placeres carnales y la curiosidad insaciable. A los 16 años, en Tagaste, cayó en la trampa de los excesos con sus amigos y pronto descubrió en sí mismo una fuerza que lo dominaba, la concupiscencia. No se trataba simplemente de errores pasajeros, sino de una vida que iba tomando rumbo en la dirección contraria a lo que había aprendido de niño. Su relación con una mujer en Cartago, con la que convivió durante más de 15 años, dio fruto a su hijo, a Deodato, pero también lo mantuvo atrapado en un estilo de vida donde la pasión prevalecía sobre el orden moral. Lo interesante es cómo, incluso en medio de estos pecados, San Agustín conservaba en su interior una inquietud espiritual. No era un hombre indiferente, sabía que había un bien más alto, pero se encontraba dividido. Incluso en sus confesiones recuerda aquella famosa súplica: dame castidad y continencia, pero todavía no. Esta frase muestra con crudeza el drama humano de un corazón dividido entre el amor a Dios y la atracción del pecado. Su vida desordenada no era simplemente libertinaje superficial, sino el campo de batalla de una inteligencia que comprendía lo que era correcto, pero no tenía la fuerza para vivirlo. Esa etapa, que podría parecer una derrota, se convirtió más adelante en el testimonio más fuerte de la gracia. Pues cuando Agustín mira hacia atrás, no lo hace para recrearse en sus pecados, sino para mostrar la profundidad de la misericordia de Dios que lo arrancó de esas cadenas. Sus desórdenes juveniles quedaron como un contraste radical frente a la pureza de vida que abrazaría después. Y esa memoria de la esclavitud al pecado lo impulsó a predicar con más ardor la necesidad de la gracia. Es decir, en medio de sus búsquedas intelectuales, Agustín cayó en manos del maniqueísmo, una secta que prometía explicar con facilidad el misterio del bien y del mal. Esa doctrina dualista enseñaba que el universo era el resultado de la lucha eterna entre dos principios contrarios: el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Para un hombre brillante como Agustín, acostumbrado a la lógica, a los razonamientos filosóficos, pues esta idea resultaba atractiva porque ofrecía una respuesta rápida y aparentemente coherente al problema del mal que lo atormentaba desde niño. Así, durante casi 10 años se mantuvo como adepto de esta corriente, convencido de que ahí hallaría la sabiduría. Llegó incluso a ser un propagador del maniqueísmo, presentándose como un maestro que deslumbraba a quienes lo escuchaban. Sin embargo, con el tiempo comenzó a descubrir grietas en esa doctrina. Sus líderes no sabían responder con profundidad. Las promesas de claridad absoluta se quedaban cortas. Y su inteligencia comenzó a percibir que la verdad no podía ser tan simplista. Ese desencanto fue clave porque aunque lo mantuvo todavía lejos de la fe católica, lo puso en camino hacia algo más sólido. Lo más fascinante de esta etapa es ver cómo Dios se vale incluso de los errores para conducir al alma hacia la verdad. El desencanto con el maniqueísmo dejó a Agustín con hambre de respuestas más profundas. Lo hizo vulnerable a otras corrientes como el neoplatonismo y finalmente lo preparó para escuchar la voz de San Ambrosio y abrir ahí el corazón a la palabra de Dios. El joven maestro que había creído tener la explicación del universo descubrió que su propia sabiduría no bastaba y que debía dejarse enseñar. Ese paso fue fundamental para su conversión posterior, la humildad de reconocer que no sabía. Agustín alcanzó en su juventud lo que muchos soñaban: fama como retórico, reconocimiento académico, discípulos que lo admiraban y una vida social acomodada. Pero en medio de estos éxitos, él mismo confiesa en sus confesiones que se sentía profundamente inquieto. Por fuera era un maestro brillante, por dentro un corazón cansado y insatisfecho que no encontraba reposo. El eco de esa insatisfacción se resume en su célebre frase: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.
Este vacío interior se manifestó de muchas maneras, aunque buscaba en la belleza de la filosofía y en los logros de la retórica un sentido a su vida, pues siempre terminaba decepcionado. Era como si cuanto más avanzaba, más consciente se volvía de que algo esencial le faltaba. El reconocimiento de los hombres no calmaba su sed de verdad, y los placeres pasajeros tampoco aliviaban la soledad de su espíritu. Agustín se encontraba atrapado en una contradicción. Quería la sabiduría, pero aún no estaba dispuesto a abrazar la cruz. Ese estado de insatisfacción fue providencial porque fue precisamente el desencanto lo que lo preparó para abrirse a algo mayor. El corazón de Agustín fue hecho para lo infinito y ninguna gloria terrena podía llenarlo. Este vacío no fue un fracaso, sino más bien el espacio donde Dios se preparaba para irrumpir con su gracia. Cada decepción, cada frustración era una invitación silenciosa a levantar los ojos hacia lo eterno. En medio de esa vida desordenada y de búsquedas incompletas, la figura de Santa Mónica se eleva como uno de los grandes misterios de la providencia. Madre incansable, Mónica nunca dejó de orar por su hijo. Sus lágrimas eran su oración más elocuente y San Agustín mismo reconocería más tarde que esas lágrimas fueron escuchadas por Dios como un sacrificio continuo. Y incluso el mismo San Ambrosio, al consolarla en Milán, llegó a decirle: no puede perderse el hijo de tantas lágrimas. Durante años, Mónica siguió de cerca la vida de Agustín, sufriendo sus desviaciones, sus errores doctrinales y todos sus desórdenes. Lo acompañó con paciencia, con fe y con la certeza de que Dios lo alcanzaría tarde o temprano. Lejos de reproches violentos, sus armas fueron la oración perseverante y esa confianza inquebrantable en la misericordia divina. Y efectivamente, esas oraciones se convirtieron en el muro invisible que protegió a Agustín hasta el momento de su conversión. Lo conmovedor es cómo la historia de Agustín no se entiende sin la figura de su madre. La santidad de Mónica fue ese terreno donde germinó la santidad de su hijo. Su fidelidad, su esperanza contra toda esperanza, pues nos muestra que en la economía de la gracia Dios escucha con especial ternura las súplicas de quienes interceden con amor desinteresado. Agustín fue conquistado por Cristo, pero esa victoria estuvo precedida por el llanto silencioso de una madre que nunca se rindió. Bien, cada extravío preparó el terreno para la conversión y cada lágrima de Santa Mónica fue un riego silencioso que fecundó su corazón. Así se fue gestando en la fragilidad y en la oscuridad el gran santo que la Iglesia hoy venera. Vamos a una pausa y cuando regresemos hablemos de esas obras de santidad en esa vida terrena del gran San Agustín. Ya volvemos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Volvemos de la pausa a este tercer segmento. Soy Leo Janón y aquí nos vamos a adentrar en la etapa más fecunda de San Agustín, su vida después de la conversión. Si hasta aquí hemos visto al joven inquieto, al buscador incansable, pues ahora vamos a contemplar al hombre transformado por la gracia, convertido en pastor y en doctor de la iglesia. Su vida ya no giraba en torno a sí mismo, sino en torno a Cristo y a esa misión que la iglesia le encomendó. Vamos a empezar hablando de esa ordenación, porque después de su conversión y de un periodo de retiro comunitario en el que buscaba crecer en la fe, pues Agustín fue ordenado sacerdote en el año 391, en Hipona, al norte de África. Su fama como orador y como hombre de fe ya había comenzado a extenderse y la comunidad lo reclamó para el ministerio. 4 años más tarde fue consagrado obispo de Hipona. Miren qué increíble cómo va en una escarpada toda ese camino de santidad, porque al ser obispo ejercía por el resto de su vida hasta su muerte.
Y este paso fue decisivo porque lo colocó en el corazón de la iglesia, al frente de una comunidad viva que necesitaba guía en tiempos de desafíos internos y también externos. Como obispo, Agustín no fue un administrador distante, sino un verdadero pastor. Su vida se volvió sencilla y entregada, compartía sus bienes con los pobres, vivía con austeridad y dedicaba largas horas al estudio de la escritura y a la formación de sus sacerdotes. Sus sermones no eran meras lecciones académicas, sino palabras encendidas que salían de un corazón que había sido tocado por Dios. Se cuenta que muchas veces sus fieles rompían en aplausos o incluso en lágrimas al escucharlo predicar, porque en sus palabras había vida y verdad. Su episcopado también estuvo marcado por la firmeza doctrinal. Agustín supo que ser obispo no era un honor, sino una carga pesada asumida con amor. El verdadero apóstol guió a su pueblo en tiempos de invasiones, de crisis sociales, incluso hasta de herejías. Desde Hipona, una ciudad pequeña comparada con Roma o Alejandría, pues ahí levantó una voz que resonó en todo el mundo cristiano. Su episcopado fue el campo donde su teología se encarnó y donde el santo y el pastor caminaron de la mano. San Agustín fue un predicador incansable. Se conservan ahora más de 500 de sus sermones, en los cuales se refleja tanto su profundidad teológica como su capacidad para llegar al corazón del pueblo sencillo. Predicaba con claridad y pasión, adaptando el lenguaje al nivel de sus oyentes, pero sin diluir la verdad. En sus homilías se palpa la voz del pastor que conoce a su rebaño y que sabe hablarles de Cristo como alimento, como camino y como descanso. Además de su predicación, Agustín escribió incansablemente. Sus cartas pastorales, sus tratados teológicos, sus obras de controversia contra las herejías y sobre todo sus escritos espirituales. Se convirtieron todos ellos en alimento para la iglesia de todos los tiempos. Lo impresionante es la amplitud de temas que abarcó, desde la Trinidad hasta la gracia, desde la moral cristiana hasta la interpretación bíblica. Es decir, su genio intelectual, antes disperso en sus búsquedas vanas, ahora estaba completamente orientado a servir a Cristo y a la iglesia. Pero más allá de su producción intelectual, lo que destaca es la intención pastoral de todo lo que hacía. Cada sermón, cada escrito tenían como fin la salvación de las almas. No era un filósofo que buscaba brillar con sus ideas, sino un pastor que se desvivía por conducir a los hombres hacia Dios. En cada palabra suya resuena la urgencia de quien conoció el vacío y conoció también la esclavitud del pecado. Y por eso es que hablaba con la autoridad del que ha sido rescatado por la gracia. Entre las muchas obras que San Agustín escribió, dos son las que se alzan como columnas de la espiritualidad y de la teología cristiana: las Confesiones y la Ciudad de Dios. En las Confesiones, Agustín abre su alma como una sinceridad única. Es el primer gran testimonio autobiográfico en la historia cristiana, donde no esconde sus pecados, no esconde sus dudas ni sus luchas, sino que los presenta como un canto a la misericordia de Dios. Cada página destila gratitud y humildad. Y es una invitación a reconocer de que toda nuestra historia, con luces y sombras, encuentran sentido en la gracia divina. Ahora, la ciudad de Dios, escrita tras ese saqueo de Roma en el año 410, es quizás su obra más monumental. En ella, Agustín responde a quienes acusaban al cristianismo de la caída del imperio y plantea la visión de dos ciudades que coexisten en la historia: la ciudad de Dios, edificada en el amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo, y la ciudad terrena, fundada en el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios. Es decir, todo lo contrario. Ese contraste no solo explica la tensión de su tiempo, sino que sigue siendo actual. Tenemos que reconocerlo porque retrata la lucha constante entre lo temporal y lo eterno.
entre el poder humano y el reino de Dios. Ambas obras revelan la hondura de un corazón transformado por la gracia. Las confesiones nos muestran la conversión personal y la ciudad de Dios pues refleja la misión universal de la iglesia en la historia. Son dos caras de una misma moneda, el Dios que transforma al hombre por dentro y que sostiene a la iglesia por fuera. La influencia de estos escritos es incalculable. Han alimentado a generaciones de cristianos, han marcado la filosofía y la teología de Occidente. Es decir, la vida de San Agustín como obispo estuvo atravesada por un contexto histórico convulso. El Imperio Romano se desmoronaba bajo el peso de las invasiones bárbaras y muchos pensaban que la fe cristiana no sobreviviría a ese derrumbe. Más peligroso aún que la amenaza exterior era la confusión interior, las herejías que amenazaban con dividir a la iglesia desde dentro. Y aquí aparece con toda claridad la providencia de Dios. En ese momento crítico, el Señor levantó a Agustín como baluarte de la verdad. Contra el donatismo, Agustín defendió la unidad y la eficacia de los sacramentos, recordando que su validez no dependía de la santidad del ministro, sino de Cristo mismo. Frente al pelagianismo, proclamó la primacía absoluta de la gracia divina, enseñando que el hombre no puede salvarse por sus propias fuerzas, sino solo por el don gratuito de Dios. Incluso contra restos de arrianismo y también otras corrientes, levantó con firmeza la voz para proclamar la divinidad de Cristo y la centralidad de la fe en la Trinidad. Estas batallas doctrinales no eran simples debates académicos, sino luchas espirituales que afectaban la vida concreta de la iglesia. Así que podemos decir que sin la claridad y la firmeza de San Agustín, la iglesia se habría debilitado gravemente en esos años de crisis. Fue un pastor que no solo alimentó a su rebaño con la palabra, sino que defendió la fe católica como un verdadero muro de contención contra el error. En él se cumple esa ley de la providencia. Cuando la iglesia parece más frágil, Dios suscita gigantes que la sostienen. Agustín fue uno de esos gigantes. Su inteligencia, su oración, su santidad personal y su valentía mantuvieron el arca firme en medio de la tormenta. Bien, al contemplar la obra de San Agustín como escritor, predicador y obispo, descubrimos que su vida fue una entrega total a Cristo y a la iglesia. En ese legado que todavía hoy resuena, vamos a encontrar siempre la certeza de que el Señor nunca abandona a su pueblo, sino que lo fortalece con santos que, como Agustín, se convierten en columnas indestructibles de la fe. Bien, vamos a la última pausa y regresamos para hablar de qué dice la iglesia sobre este gran santo. Ya volvemos. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Hemos llegado al último segmento. Soy Leo Janón. Hablemos sobre la iglesia en cuanto a este gran santo. San Agustín vivió entre los años 354 y 430. Pongamos atención a esos años, 354 a 430. ¿Por qué? Bueno, el pontificado de San León Magno comenzó en el año 440, es decir, 10 años después, y se extendió hasta el año 461. Es decir, Agustín muere antes de que León asumiera como papa. A primera vista podríamos pensar que no hubo conexión alguna y de hecho no existe ningún documento que demuestre que se conocieron o que el Papa León Magno citara directamente cualquier escrito de San Agustín. Sin embargo, lo sorprendente es cómo ambos enfrentaron prácticamente los mismos males, las amenazas externas que sacudían al Imperio Romano y las amenazas internas de las herejías que debilitaban a la iglesia. ¿Dónde está la diferencia entonces? Bueno, pues que cuando llega San León Magno al pontificado, ya la iglesia contaba con cimientos sólidos que San Agustín había dejado, pastorales, en cuanto a su manera de conducir al pueblo de Dios en tiempos convulsos.
y doctrinales en su defensa de la gracia, de la sacramentalidad y de la unidad eclesial frente a las divisiones. Esto lo comenté en una edición anterior sobre el programa dedicado a San León Magno, donde resaltábamos cómo su pontificado parece una continuación providencial del trabajo de Agustín. En serio, es como si el Señor hubiera querido mostrar la astucia de su plan, esa estrategia. Primero cimentemos la doctrina y la espiritualidad a través de Agustín, luego vamos a defenderla en la arena política y eclesial con San León Magno. La veneración a San Agustín comenzó inmediatamente después de su muerte en el año 430. Fue canonizado por aclamación popular, como sucedía en los primeros siglos de la Iglesia, y su culto fue confirmado oficialmente por el Papa Bonifacio VIII en 1298, cuando también fue proclamado doctor de la Iglesia. Y esta proclamación no solo reconocía su santidad personal, sino la importancia y permanencia de su doctrina para toda la Iglesia. Pero no nos vayamos tan adelante. Creo que ahí nosotros podemos dar cuenta, si volvemos a los años 400, que la continuidad providencial entre Agustín y León Magno se da con suprema claridad. Aunque no tengamos constancia de que León haya citado directamente a Agustín, sí es evidente que heredó una iglesia ya marcada por la huella agustiniana. León predicó, defendió la fe en Calcedonia y sostuvo en Roma contra Atila, pero lo hizo sobre un terreno ya preparado por ese genio teológico y espiritual de Agustín. Pareciera como si León, consciente o inconscientemente, hubiese bebido de las aguas que Agustín había dejado correr en abundancia para toda la iglesia. Así, aunque no sabemos si se cruzaron en vida, pues podemos decir que el papado de León se apoya indirectamente en el legado de Agustín, porque ambos, desde diferentes trincheras, combatieron los mismos males y fortalecieron a la iglesia en un tiempo de crisis. Y la iglesia, al canonizar a Agustín y proclamarlo doctor, selló para siempre este lugar de cimiento que León y tantos otros después supieron custodiar. Ahora, la espiritualidad que brotó de la vida y enseñanza de San Agustín fue más allá de sus escritos. Se encarnó en comunidades que siglos después llevarían su nombre y su estilo de vida. La Orden de San Agustín, fundada en el siglo XIII, abrió y abrazó esa visión de vivir en comunión, de entregarse a la caridad, de cultivar la interioridad y predicar la gracia siempre con un corazón humilde. Y hoy esa espiritualidad está presente incluso en nuestro Papa actual, León XIV. Es el primer pontífice agustiniano. A lo largo de ese ministerio ha venido reflejando el Papa León XIV los valores de unidad, de simplicidad, caridad y búsqueda de esa verdad que Agustín cultivó. Él mismo dijo, yo soy hijo de San Agustín, un agustiniano. Así lo dijo nuestro actual Papa. Y adoptó un lema inspirado en sus palabras, in illo uno unum. En el uno somos uno, resaltando ese llamado a la unidad de Cristo. Esta espiritualidad encarnada demuestra cómo Agustín no fue solo un hombre de ideas, sino también un fermento que dio origen a comunidades vivas y finalmente a un pontificado que en su estilo pues continúa encarnando esa herencia. El influjo de San Agustín no se limita a su tiempo ni a los siglos inmediatos. Su voz resuena con fuerza en el magisterio de la Iglesia y en el mismo catecismo de la Iglesia Católica, donde se citan más de 80 pasajes de los escritos de San Agustín. Cuando la Iglesia habla de la gracia, del corazón inquieto del hombre, de la centralidad de Cristo e inclusive de la comunión de los santos, pues está hablando con el eco de San Agustín. Su doctrina es como una corriente subterránea que siglos después sigue dando frescura al río de la fe. Y aquí vemos de nuevo esa continuidad providencial, porque lo que Agustín dejó sembrado como verdad teológica, la Iglesia lo ha reconocido y defendido en concilios, documentos y catequesis. Si San León Magno sostuvo a la Iglesia frente a los bárbaros y frente a las herejías cristológicas, lo hizo con un pueblo ya nutrido de la claridad que Agustín había dado en la gracia y en la fe.
¿Qué significa entonces San Agustín para nosotros, hombres católicos del siglo XXI? Pues significa que la santidad no es imposible para quien ha caído. Significa que el corazón del hombre, con toda su fuerza, su inteligencia y sus pasiones, puede ser conquistado por la gracia y transformado por un faro a muchos. Significa que la verdad, la verdadera hombría, no está en el poder ni en los logros efímeros, sino en la capacidad de rendirse a Cristo y dejar que Él ordene el caos interior. Es decir, San Agustín nos muestra que ser hombre no es esconder las heridas, sino ofrecerlas a Dios para que las convierta en testimonio. Nos enseña que la virilidad cristiana es capaz de sostener una iglesia, de resistir a las tormentas de la historia, de defender la verdad, incluso contra el mundo entero. No necesitamos vidas perfectas para ser santos. Necesitamos corazones dispuestos a dejarse quemar por el amor de Dios, como el de San Agustín. Si algo nos deja este gran santo, es la certeza de que en la santidad la santidad no es un lujo de unos pocos, sino una posibilidad real para cada varón de Dios que hoy lucha, que hoy se debate entre el bien y el mal, entre la comodidad y la cruz. San Agustín fue un grande, un gigante, porque primero fue un pecador rescatado. Y esa es nuestra esperanza, que el mismo Dios que transformó a Agustín quiere transformarnos también a nosotros. Hermanos, al terminar esta edición, contemplamos en San Agustín no solo a un doctor de la iglesia, sino a un padre que supo transformar sus heridas en santidad y su inquietud en entrega. Dios lo levantó en un tiempo de crisis y su voz aún resuena en nuestros días. Si el Señor pudo hacer de un hombre inquieto, apasionado y muy desordenado uno de los grandes gigantes de la fe, ¿qué no podrá hacer con vos y conmigo, querido hermano, si nos rendimos a su gracia? El corazón humano va a seguir inquieto hasta que repose en Dios. Y hoy, esa misma gracia que conquistó a Agustín está al alcance tuyo y mío. Bien, el tiempo se nos acaba y con esa intercesión de nuestro gran San Agustín, elevemos el corazón y recemos juntos. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María, Madre de la Misericordia, Madre buena. Tú que trajiste al Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este suelo, como eres de nosotros en el cielo. Madre Inmaculada, que escuchaste las lágrimas de tu hija Santa Mónica y que con tu intercesión alcanzaste la conversión de su hijo Agustín, mira también hoy nuestras vidas inquietas, nuestros desórdenes y nuestras ansias de santidad. Tú que lo condujiste hacia Cristo a través de la palabra y del gran San Ambrosio, enséñanos a escuchar con docilidad, a abrazar la gracia y a vivir en fidelidad al Evangelio. Tú que fuiste madre y maestra en su camino hacia la verdad, acógenos en tu corazón y haz de nosotros hombres fuertes en la fe, capaces de combatir las herejías de nuestro tiempo con la misma claridad y ardor de Agustín. Que como él sepamos confesar nuestras miserias sin miedo y dejarnos transformar por la misericordia infinita de tu Hijo. Haz que nuestras vidas como las suyas sean testimonio de que solo en Dios descansa el corazón. Bendice con tu amor a Radio María, a su equipo administrativo, a sus voluntarios, a su audiencia, a todas las ciudades donde nuestra transmisión llega, a sus gentes creyentes y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz y danos el amor. Danos al Padre y al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia, la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que esta hora de fe y reflexión haya sido luz para tu conciencia y fuego para tu corazón. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe.
permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.